¿Qué pasó? Antes de nada, antes de empezar con el vídeo, que como habrás visto en el título y en la miniatura, pues te voy a enseñar cómo hacer 3 flip. Pero antes de nada quisiera dar las gracias, puesto que ayer llegamos a los 1000 suscriptores. Y es que, pues bueno, qué menos que empezar este vídeo agradeciendo a todas y cada una de las personas que os habéis unido a este canal. Así que eso es todo. Y es que sí, sois varias las personas, por no decir muchas, las que lleváis varios meses escribiéndome tanto en Instagram como en comentarios de vídeos anteriores que empezase a hacer vídeos pues haciendo tutoriales, ¿no? Es decir, cómo hacer, como en este caso, 3 flip, cómo empezar a hacer hard flip, como tal. Entonces, pues, tras un largo tiempo debatiéndolo y de que a día de hoy no sabía qué grabar, así que vamos a ello. Así que, como hago en todos mis vídeos, antes de empezar a explicar pues lo que sería el tema principal del vídeo, voy a calentar haciendo unos truquillos, así que voy al lío. Dedos calientes, vamos al lío. Antes de nada te pido que te suscribas, puesto que al haber llegado los 1000 suscriptores se viene un sorteo un tanto especial y uno de los requisitos es que estés suscrito. Así que todavía no va a ser el sorteo, pero si no es en el siguiente vídeo, va a ser dentro de 2 vídeos cuando lo anuncie. Para ir ahorrando de trabajo, suscríbete. Ya sé lo que estás pensando. Hay un montón de vídeos en YouTube en los cuales te enseñan pues a hacer 3 flip, pero en ninguno de ellos te enseñan el 3 flip como lo voy a enseñar yo. Es decir, paso por paso y con ciertos consejos que en ninguno de esos vídeos están. Así que para que te enteres bien de cómo funciona el 3 flip y cómo lo tienes que hacer, lo que voy a hacer es destriparlo, por así decirlo, y te voy a enseñar en un primer paso a hacer pop shove it, en un segundo paso a hacer flip, y en un tercer paso a mezclarlo pues para así saber hacer 3 flip. Vamos con el primer paso. Como he dicho antes, el primer paso es pop shove it. El pop shove it es exactamente lo mismo que el varial, solo que por lo menos en el patín, el varial lo que se suele decir es que es un pop shove it pero sin pop, es decir, eso. Por lo tanto, pop shove it sería un varial pero con pop, es decir, con la tabla haciendo pop, tocando lo que sería, pues en este caso, la mesa, o lo que ficticiamente sería pues el suelo. Para hacer 3 flip no necesitamos varial, lo que necesitamos es saber hacer pop shove it, puesto que al hacer 3 flip, uno de los pasos fundamentales es saber hacer pop y saber hacerlo de una manera muy diferente a como sería, pues por ejemplo, de ollie. Por eso tenemos que aprender muy bien a hacer pop shove it, puesto que es un paso fundamental para que el 3 flip nos gire ya no solo la vuelta completa, sino que nos permita hacerlo de una manera muy cómoda. Entonces, para hacer pop shove it, lo que se tiene que hacer un mecanismo muy parecido a lo que sería el ollie. Es decir, en este caso, hacer como si fuese un ollie, pero sin echar la mano muy hacia adelante. Es decir, hacer pop, pero dejando pues la mano lo que sería así inclinada, puesto que nos va a ayudar a hacer el segundo paso, que sería mover el dedo atrás para que el patín gire. Es decir, que el patín haga más o menos esto. Lo único que tienes que hacer es, justo cuando estás echando la mano hacia atrás, dejar el dedo delante muerto y con este de atrás un ligero movimiento como si estuvieses cerrando el dedo. Es decir, una cosa así. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Primer paso cumplido. Tengo que decir también que el pop shove it no hace falta que lo aprendas a hacer en 360, es decir, que sepas hacer 360 pop shove it. Con tener el mecanismo de cómo hacer pop para un pop shove it es más que suficiente, puesto que para hacer un 360 shove it tienes una mecánica un tanto diferente a lo que sería la mecánica del 3 flip, puesto que el dedo adelante en el 3 flip se tiene que mover para hacer flip, evidentemente, y en el 360 shove it se tiene que quedar muerto, por lo que no es exactamente lo mismo, y eso, si queréis, en otro vídeo lo trato y hago un tutorial como este. Si quieres que lo haga, comentario abajo y me lo dices. Ahora vamos con el segundo paso, que es hacer un flip.
En teoría, la gran mayoría de vosotros y de vosotras seguramente lo sepáis hacer, pero seguro que hay alguien que está viendo este vídeo y pues no lo sabe hacer. Por lo tanto, hay que explicarlo y hay que hacer todo paso por paso. Vamos a ello. En este caso, para hacer un kickflip, la mecánica es un tanto diferente a la del Pop Shove-It, pero la base es exactamente la misma. Es decir, tenemos que partir de la mecánica de hacer ollie. Entonces, para ello, yo lo que hago es poner los dedos tal que así, en el cual tapo los dos agujeros estos que veis aquí y pongo el dedo justo en el medio de lo que sería el tail. Una vez tengo los dedos así colocados, lo que tengo que hacer es exactamente la misma mecánica de lo que sería el ollie, pero en este caso el dedo delante sale hacia un lado. Es decir, tenemos que hacer un movimiento de muñeca tal que así, cuando para hacer lo que sería un ollie tendríamos que hacer un movimiento de muñeca recto. Segundo paso hecho. Y ahora lo que viene es lo que más complicación tiene, que en realidad no tiene complicación, es práctica y ya está, tampoco hay mucho. Y es el hecho de mezclar tanto el Pop Shove-It como el flip. Como último paso, para hacer ya sí 3 flip y mezclar lo que sería pues un flip con un Pop Shove-It, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde colocar los dedos. En este caso yo lo que hago es tapar este agujerito de aquí y poner el dedo corazón justo por aquí, es decir, donde empieza la curva en la zona alta del tail, no aquí abajo, puesto que he visto mucha gente que lo intenta pues tal que así y tiene su lógica, puesto que necesitamos que el patín nos gire para allá y cuanto más eches el dedo hacia allá, pues más fácil va a ser que nos gire, pero en este caso no te lo recomiendo en absoluto. Una vez que ya sabemos la colocación de los dedos, lo siguiente que tenemos que saber hacer es el movimiento que tiene que hacer el patín. En este caso tiene que ser el pop del Pop Shove-It y un flip a la vez. Entonces, la atención no va a ir al dedo índice del flip. De eso olvídate, puesto que te va a girar casi automático una vez que sepas cómo funciona el mecanismo del 3 flip picando aquí atrás. Por lo que te tienes que centrar en el dedo corazón. Un consejo que te puede servir y mucho es que yo justo antes de hacer el 3 flip no lo hago así recto. Es decir, no voy así y hago 3 flip, sino que hago como una pequeña curvita hacia mí y de ahí ya pico 3 flip. Puesto que esa curvita me hace que el patín a la hora de hacer el 360 pop tenga mucha más inercia y pues me haga el giro de una manera como más automática, por así decirlo. Entonces, una vez que ya sabemos dónde colocar los dedos y que tenemos que hacer el movimiento este que acabo de decir, la curvita esta, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el movimiento de los dedos. Y en este caso nuestros dedos tienen que hacer algo tal que así. Es decir, el dedo corazón se tiene que doblar hacia adentro al mismo tiempo que nuestro dedo índice se queda recto y preparado para pues lo que sería raspar el flip. Como hemos visto antes, para el flip, el movimiento de muñeca que se hacía era como hacia la izquierda, pues en este caso se tiene que hacer como hacia la derecha, puesto que se tiene que coger fuerza con el dedo corazón para hacer como una especie de cuchara y que este pueda meterse debajo del dedo índice. Es decir, que salga una cosa tal que así. Eso es lo que sería todo a nivel teórico. Ahora vamos a aplicarlo a lo que sería la práctica, puesto que ya que estamos en un canal de finger, ¿cómo no vamos a patinar, no? Lo que voy a hacer es, en un primer lugar, 3 flip a todos los greens que se me ocurran en esta barra, es decir, 3 flip a Smith, 3 flip a Lippes, 3 flip a Nosblund y así, pero que sean trucos simples en vez de hacer un combo. Ahora sí, ya he hecho todos los trucos simples, por así decirlo, entre comillas. Entonces ahora lo que voy a hacer es un combo y va a ser 3 flip, nose slide a nollie backside flip a backside Lippes. Combo hecho, así que aquí se acaba el vídeo. Espero haberme explicado lo suficiente, pero si te ha quedado alguna duda o no sabes pues algún paso o lo que sea, no dudes en escribirme tanto en los comentarios como en mi página de Instagram, que tienes abajo en la descripción mi enlace. Espero que te haya ayudado, y si te salía 3 flip y has visto este vídeo por diversión, pues espero que te haya entretenido y ya está.
Así que yo no tengo nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo.